entiendo por qué está ahí. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Como lo decía Oscar, mi nombre es Don Catanazova. Lo primero, pedirles disculpas por llegar tarde. Lo segundo, bueno, mi colega Heidi ya expuso gran parte de lo que implica la ley. Yo solo quiero como poner sobre la mesa ciertos debates o ciertos elementos de tensión que creo que pueden ser claves para identificar como rutas de la acción ciudadana y de lo que podemos hacer desde las comunidades o desde estas instancias también de representación política o desde las instancias de participación, qué podemos hacer un poco para, ¿cierto?, aprovechar esto a favor de lo que digamos, las comunidades han venido construyendo, tanto como principios, como preocupaciones, como plataformas en términos de buen vivir o de convivencia o de construcción comunitaria del territorio, porque parte de lo que ocurre, y es el primer elemento en el que quiero colocar mucho énfasis, es que esta problemática del ruido, de la bulla, ¿cierto?, se ha vuelto parte como de lo que implican los ritmos mismos de reproducción del capital en la vida urbana. Yo creo que eso es importante decir, porque no existe porque sí el ruido, ¿cierto? Existe porque se ha vuelto parte de la competencia comercial, parte de la competencia económica, parte de la dinámica misma de reproducción del capital, asumir que esas dinámicas económicas de reproducción del capital, de competencia en general, son más importantes que otros asuntos de la vida social, ¿cierto? Que, por ejemplo, tiene que ver con la tranquilidad o la convivencia comunitaria o la dinámica o otro tipo de acciones o actividades que tenemos en la vida, tanto de orden particular, individual, como de orden colectivo, ¿cierto? Se asume, se da por hecho, ¿por qué? Porque sí, que es más importante tener una fábrica que vibre a 1000, ¿cierto?, al lado de la casa de uno, ¿cierto? Esto de pronto no aplica tanto aquí en la Candelaria, pero para la gente que vive en Los Mártires, en el centro ampliado, es una realidad, porque sigue habiendo muchas fábricas que funcionan en lotes o en predios digamos, que son colindantes absolutamente con lotes residenciales, pero que siguen operando como si nada y no toman ninguna medida en términos de aislamiento, siendo una actividad industrial o semi-industrial la que se está desarrollando allí, y además que muchas veces tiene una continuidad a lo largo de las 24 horas, ¿sí? O se ha naturalizado que es más válido y más importante que una discoteca opere hasta las 3 de la mañana con el ruido porque toca, porque es más importante esa actividad comercial y económica que la actividad de otro tipo o el descanso de la gente o cualquier otra acción que se tome en el territorio. Lo mismo con las obras, ¿cierto? Heidi ya lo decía exponiendo el ejemplo del metro, en el que todas, pues nosotras desde la bancada del Pacto Histórico hemos estado metidas de cabeza en ese sentido, y es que hacer grandes obras no solamente se debe tratar de hacer las obras, sino hacerlas bien, y que ese bien respete también la vida de la gente y que ese bien respete la vida de los trabajadores y las trabajadoras también. O sea, lo más importante no es a toda costa que avance la obra y ya no hay nada más importante y todo lo demás debe ser sacrificable o es de menor, digamos, tamaño o de menor importancia que el avance de la obra, sino que las obras deben respetar los decibeles de ruido, deben respetar las vibraciones frente a la vida de la gente y al bienestar no, a la existencia, digamos, digna de las viviendas y de las propiedades de la gente o del espacio público. Todo esto es, digamos, visto como algo circunstancial o como algo decorativo, como diría uno coloquialmente. Y asimismo está desarrollada la legislación. Cuando uno mira la legislación, si bien hay unos límites, por ejemplo, dentro de la operación de las obras, de ciertos temas de decibeles o de ciertos temas de vibración, finalmente sancionar eso termina siendo algo por allá después de 16 trámites que hay que hacer y cuántos años pasarán para que se demuestre que en cambio el avance de la obra sí tiene todos los beneficios y todas las capacidades, entonces, y garantías. Entonces, eso es a lo que voy con este ejemplo, es decir, que esto es algo que está en el fondo de muchas de las decisiones, y decir que el hecho de que tengamos una ley no nos va a garantizar que se va a cumplir así pues a raca mandaca solo porque hay una ley, porque hay unos intereses que siguen estando por encima y hay unos conceptos de cómo hacer gobierno, cómo tomar decisiones públicas, cómo diseñar las políticas y demás, cómo priorizar los presupuestos, que seguirán seguramente yéndose inercialmente por esos otros intereses. Por ejemplo, ya existe una norma en Bogotá de regulación de temas de decibeles y ruido hace bastante tiempo, pero como lo decía Heidi, todavía cuando nosotros le hacemos control político a la Secretaría de Ambiente frente a ciertas tareas o ciertas, ¿cómo decirlo?,
ciertas obligaciones que debe cumplir en el control de esos ruidos o de esos decibeles, nos siguen contestando tranquilamente sin sonrojarse en los derechos de petición, que no lo han podido hacer porque no tienen los equipos necesarios para poder hacer la medición del ruido de manera eficaz e inmediata, sino que tienen que programar unos operativos que los programan con un mes de anticipación y cuando llegan a hacer el operativo, pues obviamente el que hace ruido todos los días le bajan los ruidos justo ese día, justo a esa hora. Pero esto es ridículo. O sea, digo, eso no puede ser la actitud de una institución pública que está preocupada porque de verdad una norma se cumpla. Entonces, con esto quiero decir tenemos que generar desde lo comunitario, desde lo social, unas alternativas de, digamos, de continuar denunciando esto y movilizando esto con la gente y no solo esperar que la ley nos va a resolver esto, porque seguramente no va a pasar, porque seguirán priorizando quienes están en la toma de decisiones, seguirán priorizando otros criterios. Por eso es muy importante elegir bien quiénes están en la toma de decisiones y que sea gente que este tema de verdad le preocupa y y esté del lado de las comunidades en esta preocupación y no que simplemente dé por hecho que esto es una cosa menor, ay, que se aguanten el ruido, finalmente van a tener el metro al lado. Sí, pues chévere, voy a tener el metro al lado, pero ya voy a estar loca de la cantidad de afectaciones que me produjo la construcción del metro, como está pasando con muchas personas adultas mayores que están a lo largo de este recorrido. Pues sí, tendrán metro al lado y pues lo tendrán, pues supuestamente les dará un beneficio, pero la cantidad de ruido que les va a generar el metro y las vibraciones cuando pase al lado, pues va a ser peor seguramente, porque va a ser constante y a lo largo de hasta infinitud de los años que lo que está produciendo la obra misma. Entonces aquí hay una disputa de fondo, hay una disputa frente al derecho a la ciudad, hay una disputa frente al derecho al territorio, a la construcción del bienestar, de la vida digna de la gente, que no es menor, pero que tenemos que seguir posicionando como algo importante, no simplemente como algo que hay que sacrificar, porque es más importante el desarrollo, el avance de las obras o el funcionamiento del comercio. Además, porque todas estas cosas pueden seguir existiendo, haciéndose bien y respetando a la... Nadie ha dicho que si entonces controlamos el ruido se van a quebrar todas las discotecas, eso es una mentira. Lo que pasa es que van a tener que invertir en unos temas de insonorización, van a tener que asumir unos temas de horarios y van a tener que asumir unos temas de, pues, alce delimitado del volumen, pues que tendrán que hacerlo y no por eso se van a quebrar, ¿cierto? Porque no necesariamente la gente escoge la discoteca solamente por el que más bulla hace, o sea, hay una serie de cosas instaladas en el sentido común que no son verdaderas tampoco, ¿cierto? O sea, ¿quién dijo que la discoteca que más duro suena es la que más gente le entra o más gente quisiera entrar a consumir allí? Si muchas veces la gente busca un lugar para poder entrar y compartir y tampoco lo puede hacer porque está el nivel de bulla que hacia afuera afecta y hacia adentro tampoco uno puede entender nada de lo que está con las personas sentadas y ya. Entonces digo, hay que transformar también una serie de imaginarios en torno a esto. Lo segundo tiene que ver con realidades de Bogotá, y es que el POT que se aprobó en la anterior administración es un POT que autoriza masivamente el tema de mezcla de usos del suelo, ¿cierto? Antes teníamos usos industriales en un lado, ahora tenemos casi en toda la ciudad, mayoritariamente, usos de suelo que se pueden combinar todas las actividades económicas. Esto corresponde a una realidad de la ciudad, pero también impone unos retos, digamos, en términos de las normas que tengamos y de la manera en la que esas normas se aplican. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenemos que pensar en aplicaciones situadas. No va a ser, y esto hay que exigirlo cada vez más en las políticas públicas, que sea así, porque no es lo mismo el tipo de solución que podemos construir aquí en el Chorro de Quevedo que el que hay que construir en la 1 de Mayo con Boyacá, ¿cierto? En Cuadrapicha, o el que hay que construir en el Restrepo, o el que hay que construir en otras zonas, digamos, de ruido, como la zona rosa o como la zona T. Son distintas las condiciones, son distintas las realidades, ¿cierto? Y son distintos el tipo de ciudadanía que hay allí y los acuerdos a los que se puede llegar. Pero lo que sí es que sin duda hay que asumir estos comunes que vienen en la norma. Pero en Bogotá este tema tiene una dimensión además ya absolutamente desbordada. Hay 86.829 quejas solamente en el primer trimestre del año 25. Estamos hablando de enero, febrero y marzo, teniendo en cuenta que la mitad de enero es vacío. Estamos hablando de 2 meses y medio de quejas, todas ellas por ruido en la ciudad. O sea, esto es algo que está saturando de sobremanera, además, la capacidad de respuesta, de primera respuesta que la ciudad tiene diseñada en su institucionalidad en general. Si hoy en día el ruido es un problema que no solo tiene que ver con el problema de unos cuantos vecinos, como nos los intentan mostrar, yo lo digo es porque
Cuando estuve en el IDEPAC intentamos generar un pacto de convivencia en la zona de galerías y parte de lo que nos decían los comerciantes, algunos que tenían realmente una pésima actitud, otros tenían una disposición plena e insonorizaron sus negocios y generaron todos los cumplimientos y ellos mismos compraron, digamos, los aparatos para medir el ruido, portátiles para poderlos hacer desde la misma organización comunitaria y no esperar que la Secretaría de Ambiente lo tuviera que hacer, que no se le da la gana comprar el aparato, la misma comunidad lo pudo comprar particularmente, ¿cierto? Paradójicamente, pero a lo que voy es, algunos nos decían, no, pues que eso es el capricho de unos cuantos vecinos, no es el capricho de unos cuantos vecinos, estamos hablando de que el 70% de las llamadas de queja al 123 en la ciudad de Bogotá en las noches, el 70% es por ruido. ¿Qué implica esto, por ejemplo, en la capacidad de respuesta de la policía frente a otro tipo de problemáticas de seguridad y de convivencia que tiene la ciudad y que ocurren en las mismas horas? Esto quiere decir que la policía, dado el caso de que atendiera, porque la mayoría de estas quejas no son atendidas ni por policía, ni por gestores de convivencia, ni por otros cuerpos de ningún tipo, y eso es parte de las cosas que nosotros le hemos dicho en el Consejo de Bogotá a la administración, seguirle metiendo más combas al palo tratando de decir que necesitamos más gestores y que ahora son guardianes del orden y que los veteranos nos van a salvar la vida, es falso, porque es que en realidad no ubican dónde está la centralidad de los problemas de convivencia de la gente. Si el 70% de las quejas son de ruido en Bogotá en las noches, pues necesitamos tipo de gestorías de convivencia, si es que dado el caso se crean para apoyar la labor de la policía, pues tipos de gestorías de convivencia que ayuden a resolver ese problema. Porque si la policía está dedicada a ver quién tiene el picó a cuántos decibeles y quién tiene abierta la puerta del chuzo y quién no insonorizó bien y quién tal, que además no pueden hacer ellos ese seguimiento solos porque esa competencia está distribuida entre 10 entidades diferentes, ¿cierto? Pues obviamente se descuidan otros problemas de la convivencia y de la seguridad de la Bogotá de noche que pues terminan siendo descuidados y entonces mientras tanto pueden estar ocurriendo quién sabe cuántos temas de violencias de género o quién sabe cuántos temas de violencia intrafamiliar que está en alza total en la ciudad de Bogotá porque la policía que no tiene la competencia para resolver pero igual le toca atender está corriendo a ver quién le sube el volumen al picó que tiene montado en el andén. Entonces son cosas que se están convirtiendo en un problema digamos, estructural del funcionamiento de la ciudad. No es un capricho de unos cuantos vecinos o no es que tengamos que entonces demostrar que es que aquí hay 4 bebés durmiendo y 5 personas adultas mayores que no están aguantando el río para que nos atiendan, que es como ahora le dicen a la gente, no, pero ¿cuál es? A nosotros una vez vinieron y nos dijeron algo así como, ¿cuál es el problema si la gente que está aquí alrededor es gente digamos, no adulta mayor o no con bebés, entonces, ¿por qué se quejan por el ruido? Es que es un problema real y hay que asumirlo así y no hay que dejarlo minimizar en el ambiente, digamos, de problemáticas que tiene la ciudad y que, digamos, aquí hay que exigirle, si bien hay unos tiempos que decía Heidi ahora de los 12 y los 18 meses, nosotros sí podemos exigirle a Bogotá y es parte de lo que podemos también cogernos de la mano y desde nuestra bancada del pacto buscar proponer un acuerdo que avance en reglamentación de estos asuntos, ¿cierto? Podemos avanzarlo cogidos de la mano con las comunidades, porque en evidencia es un problema estructural que la ciudad no puede esperar que si hasta que esto no lo resuelva la nación o hasta que no esté la política pública nacional o hasta que no lo resuelva Santa Marta, entonces no lo puede resolver Bogotá. No, Bogotá, como lo hemos evidenciado con estos datos y como lo han evidenciado las veedurías ciudadanas organizadas, pues tiene, ¿cierto?, un problema clave estructural en esto y podemos buscar generar hasta herramientas de este tipo, como les contaba ahora la experiencia de galerías, de pactos que pueden funcionar. Sí puede haber muchos comerciantes que estén dispuestos a llegar a acuerdos con la ciudadanía. Yo lo sé porque lo he vivido, porque sé que existe y lo podemos empujar en, digamos, contingencias específicas. A la gente aquí en el Chorro de Quevedo se le permitió estar en el programa Cielos Abiertos en su momento post pandemia y en el programa de sacar de tener ciertas ventajas comerciales porque se acogieron a un pacto. Que ahora hayan cambiado los dueños, que ya no quieran el pacto, lo que sea, bueno, hay que decirles un poco, pues no pueden seguir si no hay un pacto en torno a este tema del ruido, y esto implica también que la alcaldía, tanto la local como distrital, ya cierro con esto, digamos, puedan ponerse, digamos, como decimos coloquialmente, serios con el tema, ponerse los pantalones,
para poder exigir que estas cosas se hagan en conjunto de la ciudadanía, porque esta ley sí tiene un artículo, que es el artículo 23, que obliga a que esto se haga de manera participativa y que se tengan de especial manera en cuenta las comunidades afectadas o impactadas por problemáticas de ruido, así como lo podemos hacer. Entonces creo que debemos aprovechar estas herramientas que da la ley, así todavía no esté la política pública, porque los conceptos de vibración, que se les da un peso especial, de emisión, que ya no es solo lo que se emite, sino cómo lo recibe la gente que está siendo impactada y los ecosistemas que están siendo impactados, no solo la ciudadanía, digamos los que somos seres humanos, sino otros tipos de especies que reciben estos impactos, y esto puede hacerse de manera participativa, construir a la gente, y yo creo que en definitiva debemos avanzar a proponer que esto se empiece a implementar, y la Candelaria puede ser un lugar pionero en la ciudad donde busquemos que esto tenga un desarrollo hasta previo a estos desarrollos que a nivel nacional se deben hacer. Gracias.